Hola a todos, bienvenidos a la clase número 7 del curso de Circuitos Discretos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Vamos a iniciar la clase de hoy estudiando la segunda configuración de amplificadores con transistores bipolares. Esta configuración es la configuración de base común. Al final de todos estos amplificadores vamos a hacer algo de práctica, entonces después vamos a mezclar diferentes configuraciones. Por ahora vamos a ir viéndolas una por una. Vamos a iniciar entonces la clase de hoy con el análisis del núcleo de base común. Base común, entonces tenemos que dibujar primero un circuito, y el circuito va a tener resistencia de colector. Tenemos que dibujar un transistor, que en la mayoría de casos lo dibujamos así. Para esta voy a dibujarlo así al revés, no tiene ninguna diferencia, nada más vamos a ponerlo de esa forma. Y lo que quiero hacer énfasis es que la entrada la voy a conectar siempre, por ejemplo, aquí a este lado. Aquí voy a tener una tensión Vin, que es la tensión de entrada. La salida, ¿de dónde la tengo que tomar? Si es base común, la entrada la tengo que poner en el emisor, y la salida la tengo que tomar del colector, según la tablita que habíamos hecho hace un par de clases. Entonces la salida la tomo de la terminal del colector, aquí, y voy a poner que esto es Vout. Habíamos dicho que los transistores entonces tienen una terminal que es común a la entrada y a la salida. Esa terminal en este caso es la base. ¿Por qué puedo decir que es común? Porque puedo decir que la base o la tensión de entrada está referida con respecto a tierra, la tensión de salida está referida con respecto a tierra, y en la base lo que tenemos es tierra. Ahora, esto tiene una pequeña observación: para que el transistor funcione en la base tengo que poner una tensión de polarización, y a esto le voy a poner que esta es la tensión que existe en la base, es una tensión de polarización, o en muchos casos también le ponen tensión bias, que es vías de polarización en inglés. Entonces esta fuente de tensión es una tensión de corriente directa, pero ustedes saben que en pequeña señal hay que poner esta fuente como si fuera un cortocircuito. Entonces efectivamente la base está tierra en pequeña señal, ¿verdad? Entonces en corriente alterna la base está a tierra, porque las fuentes de tensión se ponen en corto, ¿verdad? Entonces lo que tenemos es la entrada con respecto a tierra, la salida con respecto a tierra, y tierra en la terminal de la base en pequeña señal. Por lo tanto estamos hablando de base común. Vamos a realizar entonces el análisis del núcleo, y para eso entonces utilizaríamos el modelo de pequeña señal. El modelo me quedaría como sigue: tengo que poner siempre la base, la resistencia Rp, la tensión Vp, una fuente de corriente de valor Gm Vp, y por el momento vamos a dejar el modelo así. Voy a poner base, colector y emisor. Entonces, independientemente del circuito que tengamos, siempre ponemos el modelo primero y luego le ponemos las cosas que tiene conectadas por fuera. Entonces en el emisor vamos a poner una fuente, y entonces la fuente se llama Vin más menos. En la base voy a poner tierra, esta tierra es Vb en pequeña señal,
y en el colector tengo que poner una resistencia RC que está conectada a tierra. Esta tierra es VCC en corriente alterna, y tengo que poner, por supuesto, la terminal de salida, ¿verdad? Ese es el modelo. Lo que tengo que determinar a partir de este modelo es lo mismo que hemos hecho antes: la ganancia, la impedancia de entrada y la impedancia de salida, que son los parámetros más importantes de la configuración de este circuito. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la ganancia? Tengo que analizar siempre estos circuitos, y lo que les había mencionado en la clase anterior es que generalmente hay que hacer dos cosas. Hay que hacer una ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo de salida y una malla por la base. Voy a ponerlo con verde para que se note. Y entonces esta sería la LVK. Vamos entonces a escribir la ley de corrientes de Kirchhoff. Me va a quedar de la siguiente manera: tengo que definirle direcciones a las corrientes. Entonces puedo decir esta corriente sale y esta corriente sale, ¿verdad? No tengo corriente por la terminal de salida porque no tengo ninguna carga conectada. Y entonces me queda que GM VP más Vout entre RC es igual a 0. Esas son las dos corrientes. Del lado izquierdo de la parte de la malla, lo que voy a escribir es que, siguiendo esta dirección, si entro por la terminal positiva, tengo una tensión positiva, de manera que tengo VP más Vin igual a 0. Y estas son las dos ecuaciones que tengo. Entonces, es prácticamente igual que la vez pasada. Lo que tengo que hacer es despejar una en términos de la otra. Y entonces voy a poner que VP es menos Vin, y luego sustituyo este resultado en la LCK. Bueno, voy a poner esta es 1 y esta es 2. Entonces, sustituyendo la ecuación 2 en la ecuación 1, lo que obtengo es precisamente la ganancia. Bueno, todavía no, necesito despejarla. Entonces GM menos Vin más Vout entre RC es igual a 0. Y ahora voy a pasar este término de la izquierda hacia la derecha. Entonces Vout entre RC es igual a GM Vin. Y finalmente escribo la ganancia. La ganancia es AV, que es Vout entre Vin. Y esto va a quedar como, paso Vin a dividir, dejo GM aquí y paso el RC. Entonces me queda más GM RC. Esta ecuación entonces es la ecuación de la ganancia del núcleo. Y tenemos que compararla con la ecuación de la ganancia de emisor común. Entonces, si nos devolvemos un poco a la clase donde estábamos hablando sobre emisor común, en emisor común lo que teníamos era una ganancia de menos GMRC. Entonces voy a poner aquí que esto es similar a emisor común, ¿verdad? En emisor común lo que teníamos es que AV era menos GMRC. Aquí tenemos una ganancia positiva, pero que es igual en magnitud. Voy a ponerlo de este lado. Entonces en emisor común la ganancia era negativa y en base común la ganancia es positiva. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a tomarnos un momento para explicar qué es lo que está sucediendo. Voy a poner signo de AV. Entonces, lo que tengo es un circuito que está hecho de esta manera. Voy a volverlo a copiar. Tenemos una tierra aquí y aquí tengo la tensión de entrada. Entonces, suponiendo que la tensión de entrada aumenta,
¿verdad? Voy a decir que tengo un cambio positivo en Obein. Eso querría decir que yo tengo una forma de onda para Obein, ¿verdad? Que inicialmente aumenta, ¿verdad? Digamos que tengo una forma de onda senoidal. Y entonces en esta primera sección lo que tengo es que la tensión empieza a subir. Si la tensión de entrada sube, ¿qué pasa con la tensión base emisor? ¿Verdad? Tensión base emisor está definida de esta manera. La tensión base emisor sería la tensión de la base menos la tensión del emisor. Es decir, la tensión de la base, que es 0, menos la tensión del emisor, que es Vin. Entonces, si Vin sube, la tensión base emisor disminuye, ¿verdad? Si la tensión base emisor disminuye, la corriente de colector tiene que disminuir. La tensión en la resistencia de colector entonces va a disminuir, y por lo tanto la tensión en la salida aumenta, ¿verdad? Porque el nodo de salida está aquí. Entonces esos son los pasos, y lo que estamos observando es que un cambio positivo en la entrada se refleja en un cambio positivo en la salida, de manera que la señal de salida está en fase con la entrada, ¿verdad? Podríamos dibujar aquí que Vout es igual a AV por Vin, y entonces tiene la misma fase. Puede que tenga una amplitud más alta, ¿verdad? Porque si por ejemplo aquí teníamos una tensión de entrada de 10 milivoltios y la ganancia era, no sé, por ejemplo 5, esta va a tener entonces 50 milivoltios de amplitud pico, pero las señales están en fase. Eso es lo que significa el signo. Por el contrario, en la configuración de emisor común teníamos un signo negativo, y eso significaba que las señales iban a estar con un desfase de 180 grados. Esa es la explicación de qué significa el signo. Entonces, el signo positivo indica que la tensión de salida está en fase con la tensión de entrada, y eso puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo de qué es lo que queramos, y dependiendo de la aplicación. Pero generalmente lo que se concluye es que se puede lograr la misma cantidad de amplificación con las dos configuraciones. Es decir, vean que la magnitud es la misma, lo que cambia es el signo. Entonces, si con emisor común tenemos una ganancia alta, con base común también tendríamos una ganancia alta, ¿verdad? Y esas son es bueno para el amplificador. Ahora tenemos que calcular cuál es la impedancia de entrada y la impedancia de salida, para ver qué tan bueno es este amplificador en las otras cosas. Entonces, para la impedancia de entrada, lo que tengo que hacer es igual poner una fuente de prueba en el circuito, nada más que este circuito tiene una ventaja, y es que la entrada está conectada directamente al emisor. Entonces aquí tenemos RC, Vout, vamos a considerar que esto sigue siendo tierra y la entrada está conectada aquí. Entonces lo que yo necesito es ver cuál es la impedancia desde aquí. Como lo que tengo es un emisor, esta configuración ya la hemos analizado antes. Yo sé que Rin es exactamente 1 sobre GM, ¿verdad? Esto es recordando las cosas que vimos en las primeras clases. Entonces no tengo que volver a dibujar todo el modelo, no tengo que recurrir a hacer una fuente de prueba, etcétera, porque esto ya lo hemos hecho las clases anteriores. Se puede hacer si quieren recordar, pero ya lo habíamos estudiado. Y lo otro es que la impedancia de salida
se hace, la impedancia de entrada es con la salida abierta, la impedancia de salida es con la entrada en corto. Entonces aquí vamos a poner la entrada a tierra, ¿verdad? Y necesitamos la impedancia de aquí hacia acá, y esto también ya lo habíamos hecho. ¿Cuál es esta impedancia? Esta impedancia era RC en paralelo con lo que se vea desde el colector hacia abajo. Suponiendo que tenemos efecto early, aquí queda RO, y en realidad esta impedancia, ¿verdad?, la impedancia de entrada queda en paralelo con RP y en paralelo con RO, pero aproximadamente lo que habíamos dicho es que es 1 sobre GM. La impedancia desde cualquier emisor siempre es 1 sobre GM, sea o no sea que tengamos modulación de largo, efecto de early. Es que el MOSFET es igual. Entonces esto aproxima todo a 1 sobre GM, y con eso ya tenemos la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Entonces ya tenemos todo el circuito analizado. Ahora vamos a ver qué implicaciones tiene eso como amplificador. Vamos a recordar que en un amplificador de tensión necesitábamos que la impedancia de entrada y la impedancia de salida tuvieran ciertos valores. Voy a dibujar aquí el amplificador. El símbolo universal para un amplificador es un triángulo, y entonces este sería el amplificador. Voy a conectar aquí la impedancia de entrada, y de este lado voy a poner entonces A por V1, suponiendo que desde aquí hasta aquí tenemos V1. Estas serían las terminales de salida, y aquí tenemos R out, ¿verdad? Ese es el amplificador. Entonces, si vamos a conectarle una fuente que tiene una impedancia en serie, RS, yo necesito que Rain sea lo más alto posible para poder tener un divisor de tensión donde la mayoría de Wayne pase a ser V1, para que internamente después el amplificador lo multiplique por A y me dé una tensión de salida. Y aquí también, si conecto una carga, necesito que Rout sea lo más bajo posible. Entonces idealmente Rin debería ser muy alto y Rout debería ser muy bajo en el caso ideal. Ahora, este amplificador que estamos estudiando tiene una impedancia de entrada 1 sobre GM. ¿Y 1 sobre GM qué valor tiene normalmente? ¿Verdad? GM era IC sobre VT. Suponiendo que IC es alrededor de 1 miliamperio y VT son 26 milivoltios, vamos a hacer ese cálculo. Entonces, suponiendo que IC es 1 miliamperio y luego tenemos VT 26 milivoltios, tenemos una transconductancia de 0.038 Siemens, 38 milisiemens. Y si le tomamos el inverso para calcular la impedancia, tenemos una impedancia por supuesto de 26 ohmios, suponiendo que la corriente por el circuito sea 1 miliamperio. 26 ohmios es muy poquito, ¿verdad? Entonces esta impedancia es relativamente baja. Y eso se contradice con lo que necesitamos en un amplificador ideal de tensión, por supuesto. Entonces, este amplificador en la entrada sufriría muchísimo, porque por ejemplo, si RS tiene un valor de, no sé, 100 ohmios
y el RIN son 26, entonces la mayoría de RIN se va a quedar aquí afuera, no va a entrar al amplificador. Ahora, en la práctica, el amplificador de base común no se utiliza exactamente como está hecho aquí en esta configuración. El amplificador de base común se utiliza muchísimo para hacer, por ejemplo, acoples de impedancia. Porque normalmente hay señales que las podemos conectar por cables normales, pero existen cables coaxiales que se utilizan muchísimo para transferir, por ejemplo, señales de audio, de video, ¿verdad? Y entonces el cable coaxial es un cable que tiene una impedancia característica. Entonces, por ejemplo, si por aquí había un amplificador y hay una línea de transmisión y esta es un cable coaxial que tiene una impedancia característica de 50 ohms, es muy frecuente que cuando haga este tipo de diseños necesite conectar aquí un amplificador que tenga una terminación de 50 ohms. Eso es muy fácil de resolver. Después también, si el amplificador tiene una impedancia de entrada infinita, pues se le pone una terminación. Pero también podemos conectar un amplificador que tenga una impedancia de entrada de 50 para lograr un acople de impedancias entre una línea de transmisión que tiene una impedancia característica y un amplificador, ¿verdad? Este sería uno de base común. Este puede ser de lo que sea, ¿verdad? Este puede ser en un emisor común o lo que sea, porque esta es la fuente. Pero si la señal va por una línea de transmisión, es común entonces conectar amplificadores que tengan una impedancia de entrada acorde con la impedancia de la línea de transmisión. De esto, por supuesto, es una sobresimplificación. Después van a ver en otros cursos toda la mecánica de cómo hacer buenos acoples, pero por ahora es un pequeño resumen. Ok. Entonces ya tenemos el núcleo y tenemos tres ecuaciones. Tenemos la ganancia, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Ahora lo que vamos a hacer es también ir agregándole partes a este circuito, y entonces vamos a poner base común con una impedancia de emisor. Entonces, si por ejemplo el circuito que tenemos es VCC, RC, el transistor conectado aquí a tierra, porque ya sabemos que es una fuente de tensión pero que pasa a ser tierra, esto sería la tensión de salida, y aquí la fuente tiene una resistencia en serie que se llama RE, y aquí ponemos OIN. Voy a ponerlo al otro lado, ¿verdad? La resistencia RE podríamos decir que es parte de la fuente, o bien podríamos decir que también al amplificador por alguna razón le pusimos RE y entonces tenemos esta resistencia ahí puesta. ¿Cómo tendríamos que analizar este circuito? Podríamos hacer exactamente todo el modelo de pequeña señal, pero normalmente no hace falta porque ya sabemos cuánto hay desde aquí hacia adentro, ¿verdad? Ya sabemos que la impedancia de aquí para arriba es 1 sobre GM. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a redibujar el circuito, y entonces ponemos VIN, ponemos la resistencia RE y ponemos de este lado la impedancia de entrada. Esto es 1 sobre GM, y esta sería la terminal del emisor de ese circuito. Todo lo que esté de ahí para arriba no me interesa, porque yo sé exactamente cuál es la ganancia de esta configuración desde el colector hasta el emisor, ¿verdad? Yo sé que desde el colector hasta el emisor lo que tengo es GM RC, porque esa es la ecuación para la ganancia del núcleo, ¿verdad? Lo que dijimos, o lo que representan las ecuaciones del núcleo son la ganancia exactamente entre las dos terminales directas del transistor. Entonces en este caso sería desde el colector hasta el emisor, sé que tengo
la ganancia que ya analizamos. Y entonces lo que necesito averiguar es cuál es la tensión del emisor, porque entonces lo que voy a considerar como Vout entre Vin sería VC entre VE por VE entre Vin, porque VC es Vout, ¿verdad? Esto de aquí, la tensión del colector, es lo mismo que yo ponga Vout, y entonces aquí se cancela VE con VE y queda Vout entre Vin. Esta primera parte, Vout entre VE, es el núcleo, que es el que ya está aquí arriba, y esta segunda parte es el divisor de tensión en la entrada. Entonces lo que tengo que hacer es determinar cuánto es VE entre Vin, y eso lo puedo hacer de esta manera. VE es igual a Vin por 1 sobre Gm más RE más 1 sobre Gm por divisor de tensión, de manera que VE entre Vin es igual a 1 entre Gm entre RE más 1 entre Gm, y si multiplico de arriba y abajo por Gm, lo que me va a quedar es 1 entre Gm RE más 1, ¿verdad? Entonces esto se lo puedo poner a la ecuación completa, y entonces me va a quedar que vamos a ver, voy a pasarme de página. La ganancia total Vout entre Vin sería igual a Gm RC multiplicado por 1 entre Gm RE más 1, y aquí puedo poner Gm RC, Gm RE más 1, o como está en el libro, divido, bueno, arriba ya había multiplicado arriba y abajo por Gm, puedo dividir arriba y abajo por Gm, y entonces me queda RC entre 1 sobre Gm más RE. Y entonces esta sería la ecuación para la ganancia con una resistencia de emisor, es RC 1 sobre Gm más RE. Esta es también, observen, casi idéntica a la ecuación de emisor común con degeneración de emisor, ¿verdad? Nada más que positiva. Vamos a poner similar a emisor común con degeneración de emisor. Entonces no importa si la entrada está en el emisor o si la entrada está en la base, estamos teniendo un circuito que tiene las mismas características, ¿verdad? Puedo poner la entrada en la base o la entrada en el emisor, que es prácticamente lo mismo en términos de la ganancia. En términos de impedancia sí es muy diferente, nada más que para este circuito la impedancia de entrada, ¿cuál sería? Ya sabíamos que sin la resistencia era 1 sobre Gm, y con la resistencia por supuesto va a ser más RE, y la impedancia de salida no cambia, entonces sería RC con RO, ¿verdad? No, pero perdón, la de salida sí cambia por lo siguiente. Voy a ir dibujando el circuito. La impedancia de entrada la podemos observar del diagrama. Lo que queremos es ver cuánto hay de aquí hacia arriba. Entonces por supuesto tenemos RE y tenemos 1 sobre Gm, que es lo que hay de aquí hacia arriba. Las dos están en serie. Pero para la impedancia de salida, el problema es que ahora tengo un circuito
donde tengo que poner la entrada a tierra, y me queda una resistencia de emisor. Entonces lo que voy a hacer es medir cuánto hay desde aquí hacia la derecha. La resistencia de emisor afecta o no afecta. Vamos a decir, la impedancia de salida sería, si VA tiende a infinito, es decir, que no hay efecto early, la impedancia es solo RC. Pero con efecto early, ¿cuál es el problema? Que la impedancia desde el colector hacia abajo involucra a RE, y era una ecuación que no era tan sencilla, ¿verdad? Entonces podríamos abrir una de las clases anteriores, ya que por aquí las tengo, discretos, perdón, apuntes. Creo que estaba en la clase 5. La impedancia de salida con degeneración, no, creo que está en la pasada. ¿En dónde la tengo? Aquí está. Entonces observamos emisor común con efecto early. Esto es de la clase pasada. Vamos a retomar. Si tenemos este circuito de arriba que solamente tiene RC, la impedancia es RC en paralelo con RO. Si ahora tenemos una resistencia RE, ven que es el mismo circuito. Tenemos la impedancia de salida, que es la que habíamos dicho que era una solución complicada, pero teníamos una forma sencilla de calcularla, y era haciendo primero la impedancia solo del circuito, esta ROUT prima del circuito, viéndolo así desde el colector, y esa impedancia desde el colector la ponemos en paralelo con RC. La solución de este análisis era precisamente esta. Entonces lo que tenemos es que ROUT es RO en paralelo con RP con RE, 1 más GMRO. Sí, entonces vamos a copiar esta que está aquí abajo y la vamos a poner aquí. Entonces ROUT sería igual a RC en paralelo con, y aquí ponemos todo lo que está de ese lado, porque es el mismo circuito, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que copiar es RO más y creo que no, sí, está bien, porque lo que hice fue meter el RO aquí y queda ok. Sí, RP RE, perdón, uno más GM RO, ¿verdad? Listo, entonces la impedancia de salida es exactamente la misma que para emisor común. ¿Verdad? Por lo que ya habíamos hablado de la clase anterior. Entonces, la impedancia de entrada no se ve modificada por el efecto early, porque simplemente quedaría 1 sobre GM en paralelo con RO, ¿verdad? Prácticamente RIN sería 1 sobre GM en paralelo con RO más RE con el efecto early, ¿verdad? Pero suponemos que la impedancia 1 sobre GM es muchísimo más pequeña que RO, por lo tanto la impedancia de entrada
casi que para efectos prácticos no se modifica, sigue siendo 1 sobre GM más RE. Pero la de salida sí cambia, y cambia bastante. Y eso es importante porque RE aparece multiplicado en la impedancia de salida. Entonces las ecuaciones son las mismas que para emisor común. Y estas ecuaciones, por supuesto, las podemos poner en un formulario. Entonces, de los formularios del curso, yo tenía aquí guardado en la carpeta de exámenes anteriores el formulario del libro. Entonces ustedes pueden usar este mismo formulario. No debería mostrarlo porque el libro, bueno, ya está publicado, ¿verdad? Pero son las ecuaciones que tenemos. Entonces, en este caso, la configuración que estamos viendo es esta de aquí. Vamos a ver si puedo señalar. No, creo que no. Bueno, es la tercera, ¿verdad? Y tenemos la ecuación de la ganancia, y podríamos ponerle este formulario, lo podríamos ampliar y ponerle las impedancias de entrada y salida. Vean que aquí arriba a la derecha viene en el último circuito cuál es la impedancia desde el colector con RE, que es exactamente la misma ecuación que estamos poniendo. Ok, entonces bueno, esto está en el formulario. Muy bien, entonces vamos a seguir completando el circuito. Y aquí lo que voy a hacer es poner el circuito de base común. Pero ahora vamos a agregarle una resistencia de base, resistencia de colector y resistencia de emisor para hacer un circuito que tenga la mayoría de las resistencias en cada una de sus terminales. Esta sería la resistencia de base y esta es la resistencia de emisor. Tenemos la tensión de entrada y la tensión de salida. Entonces, ese circuito no lo podemos analizar directamente con las ecuaciones del núcleo. Este circuito es un poco distinto porque RB no está considerado en los análisis anteriores, y técnicamente tendríamos que volver a hacer todo el modelo completo. Entonces este modelo o este circuito no se reduce a ninguna de las topologías anteriores. Si se pudiera reducir, podemos usar las ecuaciones del núcleo, pero como no tenemos, entonces vamos a hacer el modelo completo. Y entonces bueno, aquí ya no me cabe, voy a ponerlo en la página siguiente. Para el modelo, ya ustedes se lo saben de memoria, ¿verdad? Esto lo tienen que hacer una y otra vez, y a lo largo del curso lo vamos a hacer tanto para estos transistores como para los otros. Entonces el análisis lo vamos a repetir bastantes veces. Base, colector, emisor. Tenemos los componentes externos. Esto es RE, esto es RB. Aquí tenemos una tierra. Vean que RB de alguna manera está en serie con RP. Y tensión de entrada, RC,
tensión de salida. Entonces, si queremos hacer el cálculo, vamos a hacer lo mismo que hacemos antes, siempre LSK y LVK. ¿Verdad? Aunque para este podríamos hacer también no necesariamente la LVK así como está. Voy a ir haciendo el análisis paso por paso. De la LSK es la misma que tenemos para todos los casos anteriores. Entonces lo que tenemos es que GM/Vp más Vout entre RC es igual a 0. Pero para el otro lado, lo que tendríamos que hacer es poner que la tensión en RB más Vp más la tensión en RE más Vin es igual a 0 por las direcciones que tienen estas tensiones, ¿verdad? Voy a poner más menos y más menos. Todas tienen la misma polaridad. Eso quiere decir que algunas van a tener signos opuestos, ¿verdad? Porque Vn está aquí abajo y evidentemente Vn se tiene que repartir entre todo lo que tenemos arriba. También lo que podemos hacer es, partiendo de la LSK, voy a ponerla por aquí, podemos ir reemplazando algunas cosas. Déjenme nada más revisar un segundo. Bueno, no importa, voy a hacer el análisis distinto como lo tengo en el cuaderno. Vamos a llegar a lo mismo. Tengo las dos ecuaciones, ¿verdad? Una por la salida y una por la base. Una malla por la base. Ahora, para calcular estos valores de VRB y VRE, lo que tengo que hacer es multiplicar por las respectivas corrientes. Entonces, esto sería la corriente de RB por el valor que tiene RB, ¿verdad? Más la corriente de RE por el valor de RE, ¿verdad? Y ahora, la corriente RB sería lo mismo que la corriente que pasa por la resistencia RP, porque están en serie. Entonces yo sé que la corriente por RB es igual a Vp entre Rp. Entonces aquí voy a poner Vp entre Rp por Rb más Vp más, y ahora la corriente por la resistencia de emisor, a que es igual, esa sería esta LSK, ¿verdad? Esa corriente tenemos que conservar también las polaridades. Entonces vamos a suponer que la corriente por aquí va para acá, y la corriente por RE tenemos que ponerle un signo, ¿verdad? Entonces, según lo que estamos poniendo en la resistencia RE, que la pusimos positiva arriba y negativa abajo, tenemos que ponerle que la corriente por aquí tiene esta dirección, ¿verdad? Entonces, la corriente por RE es igual a Vp entre Rp más GM Vp. Entonces, aquí vamos a poner todo eso. Entonces queda Vp entre Rp más GM Vp multiplicado por RE, y esto más Vin igual a 0. Y de esta gran ecuación tenemos que despejar. Lo único es que con la ecuación 1 podemos encontrar una ecuación para Vp y después la sustituimos en esta otra. Entonces lo que voy a hacer es factorizar. Primero factorizar Vp,
y entonces me va a quedar, déjenme ver los términos como VP, sí, los voy a poner aquí. Entonces esto es RB entre RP más 1 más 1 sobre RP más GM RE, ¿verdad? Más VIN igual a 0. Revisémoslo uno por uno porque siempre me equivoco. Entonces RB entre RP, ¿verdad? Luego este VP queda como 1, este es RE entre RP, o bueno, 1 entre RP, después multiplicamos por RE, y el siguiente es GM por RE, y luego más VIN que se queda fuera del factor. De manera que vamos a escribir VP como menos VIN dividido, ¿verdad?, entre RB entre RP más 1 más RE entre RP más GM RE. Y de aquí entonces voy a considerar que esta es la segunda ecuación, voy a combinar 1 con 2. O 1 en 2, o al revés, 2 en 1. Es que de la 1 tengo que despejar VP también, entonces para después solamente igualarlas. Entonces voy a tomar esta ecuación de aquí arriba y voy a despejar, ¿verdad? Esto es igual a menos, y luego VP es menos Vout entre GM RC. Y entonces ahora sí voy a combinarlas, ¿verdad? Esta voy a ponerle 3 y más abajo voy a poner igualando 2 y 3. Entonces voy a poner que esto que está de este lado tiene que ser igual, porque eso es VP, a lo que tengo aquí arriba, que también es VP. Perdón. Así. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí. Ok, y de aquí entonces despejo la ganancia. ¿Dónde me va a quedar? Que Vout entre VIN, ¿verdad? Paso VIN para dividir, GMRC lo paso a multiplicar y me queda GMRC, que era la ganancia sin resistencias, ¿se acuerdan? Dividido entre RB entre RP más 1 más RE entre RP más GMRE. Ahora voy a hacer aquí también algunas simplificaciones, porque sabemos que RP es beta entre GM. Entonces voy a sustituir esto, y entonces voy a tomar esta ecuación, pero en lugar de RP voy a poner beta sobre GM, y entonces me va a quedar beta y GM arriba, ¿verdad? Y lo mismo con RE, voy a poner GMRE entre beta. Y ahora voy a tratar de cancelar todos los GMs, entonces lo que voy a hacer es que voy a multiplicar arriba y abajo por 1 sobre GM entre 1 sobre GM, y al final la ganancia entonces me va a quedar como RC dividido entre RB entre beta más RE entre beta más 1 más RE.
y aquí puedo factorizar RE, y entonces me va a quedar RC RB entre beta más 1 más RE 1 más beta entre beta, ¿verdad? Todo este término es aproximadamente 1. ¿Verdad? Beta más 1 entre beta, si beta es muy grande, digamos que beta 100, 101 entre 100 es casi 1. Y lo que me queda, bueno, no, espérense, se me olvidó, aquí en este 1 va también el GM, que no lo puse. Eso es 1 sobre GM, 1 sobre GM, ¿verdad? Y entonces la ganancia es RC 1 sobre GM más RE, que era lo que teníamos anteriormente, más RB sobre beta. Y técnicamente esto lo podríamos haber encontrado fácilmente si nos hubiéramos acordado también de uno de los teoremas que revisamos, creo que también en la clase anterior, porque yo les había dicho que si tengo una resistencia, en la base, la resistencia la paso hacia el emisor. Esto fue de la clase anterior. Si tengo una resistencia en el emisor, la multiplico por beta más 1, y si tengo una resistencia en la salida, la divido entre beta más 1. Entonces técnicamente lo que debería haber quedado aquí en esta ecuación es beta más 1, no solamente beta, ¿verdad? Pero es porque también estamos aproximando, y aquí dijimos que esto es aproximadamente 1, ¿verdad? Pero poner beta o poner beta más 1 es casi lo mismo. Entonces técnicamente la que vamos a considerar es esta, beta más 1, porque lo que estamos, en realidad beta o beta más 1 es casi lo mismo. Lo que vamos a decir es que el efecto de tener una resistencia de base en la ganancia es que la ganancia disminuye beta más 1 veces, y con eso vamos a seguir haciéndole caso a los teoremas que vimos también en la clase pasada. Entonces vean que poner la resistencia de base lo que hace es que le agrega un término a la ganancia, que lo que hace es que la disminuye, pero sigue siendo positiva y sigue teniendo los demás factores. Por lo tanto, esta es como la ecuación más completa. En el libro vienen otras formas de hacer el cálculo, y creo que ni siquiera viene el procedimiento completo. Entonces aquí estamos teniendo el procedimiento completo. Bien, y lo único que falta entonces es, con este circuito que estábamos analizando para devolvernos, hay que sacarle la impedancia de entrada y la impedancia de salida, porque este es el circuito general, y ya después de esto lo polarizamos y hacemos un ejercicio. Entonces, para las impedancias, ¿verdad? Lo que voy a hacer es que lo voy a copiar 2 veces, y entonces voy a hacer la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Y como ya hemos analizado tanto estos circuitos, ya a veces no tenemos que repetir tantas veces las cuestiones. Para la impedancia de entrada ponemos Vx de este lado y X, etcétera, pero ya sabemos cuánto hay de aquí para arriba, ¿verdad? La impedancia de entrada, ¿a qué sería igual? Analizando el circuito con las cosas que ya sabemos. Por supuesto está RE, por supuesto está 1 sobre GM, ¿verdad? Pero además tenemos un circuito con resistencia de base, y entonces esta resistencia de base pasa al emisor dividida entre beta más 1, ¿verdad? Entonces así calculamos la impedancia de entrada. Y la impedancia de salida la vamos a hacer con el emisor, bueno, con la entrada a tierra. La resistencia RB tiene efecto sobre la impedancia del colector, la verdad son circuitos apartes. Por lo tanto, esto es RC sin Early, o
lo que ya teníamos arriba, ¿verdad? Que era esta ecuación grande, que la voy a volver a copiar. Nunca está de más ponerla varias veces, ¿verdad? Entonces voy a ponerla así. Y entonces voy a poner que con R. Muy bien, entonces con esto ya tenemos un circuito general y ecuaciones del núcleo. Entonces, ¿cómo usamos todo esto? Vamos a poner los circuitos polarizados. Entonces voy a poner polarización de base común. Ok, vamos a dibujar entonces un circuito que va a ser el mismo que hemos estado dibujando, RC. Ponemos aquí el transistor. Podríamos ponerle RE, podríamos dejarlo sin RE, digamos, hagamos el caso más simple. A la base dijimos hay que ponerle una fuente. Esta fuente es la tensión de base. Ahora, recordamos que hay que usar condensadores de desacople para aislar las etapas en corriente directa. Entonces voy a poner aquí un condensador de desacople. Y aquí voy a poner tensión de salida. En el entendido de que el amplificador lo vamos a aislar de las diferentes etapas utilizando condensadores de desacople tanto en la entrada como en la salida, ¿verdad? Porque eso garantiza que entonces el punto de operación de este amplificador no dependa de las fuentes o de las otras etapas que tenemos. Los condensadores de desacople aíslan completamente la parte de polarización del circuito. Y además el condensador ayuda a identificar cuáles son las terminales y nos dice desde dónde estamos midiendo las impedancias, etc. Entonces voy a hacer lo mismo con esta otra y le pongo aquí condensador. Este sería el condensador de entrada y el condensador de salida. Y aquí voy a poner VIN. Ahora, ¿cuál es el problema de esta configuración? Vean que en este circuito, que es el que hemos estado analizando desde el principio, no tengo una forma de tener corriente desde el colector hasta el emisor. ¿Qué se hace la corriente del emisor? En las otras habíamos dicho, ok, sí, tenemos una fuente de AC, de corriente alterna, pero aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? No podemos hacer mucho. Entonces, vamos a decir que este circuito tiene un problema, ¿verdad? No hay un camino a tierra para la corriente de emisor. En corriente directa, ¿verdad? Entonces de alguna manera tenemos que hacer ese camino porque si no el circuito no va a funcionar. Entonces lo que se hace es que, bueno, voy a copiar esto. Tenemos dos opciones. Podemos ponerle una resistencia, ¿verdad? Y a esta resistencia le voy a poner, también le puedo poner RE. Lo que pasa es que tengo que tener cuidado con las ecuaciones que ya hicimos antes y hay una pequeña distinción, pero esto sí tienen que revisarlo porque en los formularios aparece de diferente forma. Ya casi les explico a qué se deben las diferencias. Esta resistencia RE permite que la corriente de emisor en corriente directa, ¿verdad?, pase a través de esta resistencia. Pero en corriente alterna sigo teniendo, bueno, no, en corriente alterna no tengo un problema, porque si me paso a corriente alterna, la tensión OIN queda en corto, ¿verdad? Con este CI, queda puesta aquí en el emisor, ¿verdad? Vean que el circuito equivalente sería esta RE en paralelo con 1 sobre GM en AC. Y OIN está conectado a este lado.
y después tenemos todo el resto del circuito, pero no hace falta. Entonces en pequeña señal no hay problema. Y en gran señal esta resistencia ayuda a pasar esa corriente. Lo que sí hace es que va a cambiar la impedancia de entrada, ¿verdad? Ahora Rin ya no es 1 sobre Gm, sino que Rin es 1 sobre Gm en paralelo con Re. Entonces la impedancia de entrada cambia. Entonces voy a escribir con texto lo que está sucediendo. Al agregar Re, ¿verdad?, la polarización está completa, porque ya existe un camino para la corriente IE y entonces puede seguir su camino. Esto modifica la impedancia de entrada. Entonces, viendo el circuito, ustedes me dirán cuál es la impedancia de entrada, ¿verdad? La impedancia de entrada sería la impedancia de entrada que teníamos anteriormente, que era 1 sobre Gm en paralelo con Re. Ahora, ¿qué pasa si hay resistencia de base? Bueno, entonces es 1 sobre Gm más la resistencia de base entre beta más 1 y todo eso en paralelo con Re, ¿verdad? Entonces no hay que estar repitiendo todos los análisis de pequeña señal. Ya teniendo claras cuáles son las ecuaciones, uno puede ver el circuito y más o menos identificar por dónde anda la solución, ¿verdad? Sabemos que la impedancia de entrada hacia arriba, hacia el emisor, es 1 sobre Gm y por eso la ponemos directamente, no hay que hacer el modelo pequeña señal. Ok, ahora esto cambia la impedancia de entrada y por supuesto, como tenemos ahora una resistencia ahí en el emisor, la ganancia también, bueno, en este caso la ganancia no se modifica porque la tensión de entrada está aplicada directamente a la terminal del emisor, ¿verdad? En pequeña señal la tensión del emisor es Vin y entonces para utilizar las ecuaciones del núcleo seguiríamos usando la ecuación que hemos usado siempre, que sería VC entre VE, que era GMRC solita, ¿verdad? Esa es la diferencia. La ganancia, vamos a poner, no modifica la ganancia porque la tensión de entrada es igual a la tensión del emisor, ¿verdad?, en corriente alterna, y entonces la ganancia de ese que acabamos de dibujar es GMRC. Y ahí habría que ver también si le ponemos resistencia de base, entonces sí aparece el término de resistencia de base, pero vean que esta resistencia de emisor aquí no está haciéndole nada a la ganancia del circuito, ¿verdad? Porque también no hay un divisor de tensión aquí en la entrada, ¿verdad? No tenemos aquí una resistencia en serie con Vin. Si Vin tuviera una resistencia en serie, ahí sí tendríamos problemas, ¿verdad? Porque tenemos un divisor de tensión. Entonces eso es lo que vamos a también estudiar en el ejemplo. Ok. Entonces, bueno, voy a ponerlo aquí. Si Vin tuviera resistencia en serie, ¿verdad? Lo que tendríamos sería Vin, resistencia en serie, Re, y aquí para arriba tenemos el transistor con todo lo que tenga ahí para arriba, suponiendo que esto está a tierra. Entonces la tensión en el emisor, ¿a qué sería igual? Sería Vin por Re en paralelo con 1 sobre Gm entre Rs más Re en paralelo con 1 sobre Gm.
y luego yo sé cuánto hay desde VC hasta VE, ¿verdad? Que es VOUT entre VE, que era GM RC, de manera que cuando combino las dos cosas me queda la ganancia completa. Entonces AV sería VOUT entre VIN. Lo que estamos haciendo es partiendo el circuito aquí, y entonces decimos de aquí hacia la derecha es la ganancia del núcleo y hacia la izquierda es un divisor de tensión, y entonces me queda como VC entre VE por VE entre VIN, ¿verdad? Se cancelan los VE y VC es lo mismo que VOUT, ¿verdad? Y entonces esto es GM RC por RE, 1 GM entre RS más RE, 1 GM. Y después de trabajar toda el álgebra de esto, lo que tenemos que hacer es desarrollar todas las expresiones, pero también les había dicho que la resistencia de emisor, cuando ponemos de generación de emisor, la tenemos que escoger con un determinado valor. Entonces, como regla de diseño, lo que se hace es que RE se escoge por lo menos 10 veces más grande que 1 sobre GM. Que lo que tenemos que hacer es que RE sea mucho más alta que 1 sobre GM. Y entonces estos términos que están aquí arriba y abajo, esto va a ser aproximadamente 1 sobre GM, porque RE es muchísimo más alta, ¿verdad? Y entonces AV, después de introducir esa regla, me queda como GM RC por 1 sobre GM es solo RC, y abajo esto es RS más 1 sobre GM, ¿verdad? Y esta ecuación entonces es la ecuación final del circuito. Déjenme revisar porque la tengo un poco distinta. Sí, creo que está bien, ¿verdad? Entonces, así, dependiendo de las modificaciones que haya que hacerle al circuito, vamos a ir viendo qué es lo que sucede. Aquí podríamos seguir complicándolo y podríamos ponerle una resistencia de base, pero creo que ya le hemos dado bastante vuelta. Con resistencia de base lo que habría que hacer es pasarla al emisor, ¿verdad? Y entonces 1 sobre GM va a estar en serie con RB entre beta más 1, y tendríamos que resolver el resto del circuito. Entonces creo que vamos a parar tanto análisis aquí y vamos a poner entonces cuáles son las polarizaciones completas. Ahora, otra cosa que normalmente se hace y que hasta el momento no se los he dicho es que, por ejemplo, yo puedo tener un circuito como este, y en lugar de ponerle una resistencia en el emisor, perfectamente le puedo poner una fuente de corriente. ¿Cómo hago para poner fuentes de corriente? Yo no tengo un componente que se llame fuente de corriente, ¿verdad? Esto lo vamos a empezar a ver con más detalle también más adelante. Si pongo una fuente de corriente, la ventaja que tengo es que esa fuente tiene una impedancia muy alta, entonces no importa, aquí tendría una resistencia en serie y todo lo demás. El divisor ahora es con 1 sobre GM, pero ya esta resistencia RE no me está cambiando en nada, ¿verdad? Porque lo que tengo es una fuente que en pequeñas señales es un circuito abierto, entonces puedo analizar el circuito sin tanta complicación. Estas fuentes de corriente son implementadas utilizando también transistores, porque si yo al transistor le pongo solamente corriente directa, ¿verdad? Un transistor
al que yo le configuro una tensión de base y una tensión de emisor, ¿verdad? Y si la tensión de base es solamente CD, esto pasa a ser una fuente de corriente, ¿verdad? Con una pequeña resistencia RO. Entonces eso lo vamos a estudiar después. Entonces, pero por ahora podría ser ese pequeño paréntesis. Para que RE no modifique las ecuaciones del núcleo, se podría utilizar una fuente de corriente. Este es un pequeño paréntesis, y entonces la fuente de corriente la implementamos con otro transistor. Entonces el circuito pasaría a tener dos transistores. Y también la resistencia RC podría ponerla como si fuera para no poner una resistencia podría poner otro transistor aquí arriba, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Al final podríamos hacer un circuito que solo tenga transistores y no tenga resistencias, pero creo que para eso todavía nos falta bastante. Entonces, las polarizaciones completas, lo que les decía es, esto es un pequeño paréntesis. Por ahora no nos vamos a preocupar. Lo que tendríamos que hacer es dibujar entonces al circuito polarizado por resistencia de base o por divisor de tensión, ¿verdad? Entonces, por resistencia de base, ¿qué es lo que tendría? Tendría un circuito donde tengo VSC, RC, Vout, voy a hacerlo más al centro y después dibujo la otra. Vout, transistor. De este lado podríamos ponerle entonces la resistencia de emisor que ya habíamos dicho. Aquí tendríamos entonces la tensión de entrada. Vamos a ponerle también los condensadores de desacople para ser consistentes. Ponemos aquí el condensador C2. Esto es Vout. Perdón. De este lado ponemos C1. Resistencia en serie de la fuente. Y esto es Vin. Esto va a tierra. Y la polarización por resistencia de base era una resistencia conectada a VSC. Entonces, en este circuito, como ustedes pueden ver, tenemos una combinación de todo lo que hemos visto en la clase y podríamos analizarlo perfectamente. Lo que sabemos es que en la entrada va a haber un divisor de tensión porque tenemos RS y el paralelo de RE con lo que se vea de aquí para arriba. De aquí para arriba lo que tenemos es, ¿verdad? Bueno, de aquí para abajo es RE. Y de aquí para arriba, ¿cuánto es? Es 1 sobre GM más RB entre beta más 1, ¿verdad? Y entonces tenemos un divisor de tensión en la entrada y después desde el colector hasta el emisor lo que tenemos es la ecuación del núcleo, ¿verdad? Entonces prácticamente lo que tenemos que decir es que la ganancia de esta configuración sería Vout entre Vin, que sería Vout entre VE por VE entre Vin. Y lo que hacemos es usualmente partir todo esto. Y entonces Vout entre VE es la del núcleo, que sería más GM RC. Y la otra sería el divisor de tensión. Es un divisor de tensión que entonces está en términos de 1 entre GM más RB entre beta más 1 en paralelo con RE, que es la impedancia que tenemos de entrada de la configuración, ¿verdad? Yo sé que RIN es lo que veo del condensador para adentro. RIN es todo esto que acabo de escribir, ¿verdad?
porque es lo que se ve desde el condensador de desacople hacia adentro. Y esto lo divido entre RS más todo esto de nuevo, ¿verdad? Entonces esa sería la ecuación de la ganancia. La impedancia de entrada ya la tengo, y la impedancia de salida depende de si tenemos efecto early o no, pero si no hay efecto early, solo RC. Ok, entonces así es como lo analizo, ¿verdad? Ahora, perfectamente, para evitar que RB me aparezca en las ecuaciones de la ganancia, porque RB está disminuyendo la ganancia, tal vez aquí no se aprecia, pero después de hacer los cálculos, RB reduce la ganancia por las cosas que ya habíamos visto anteriormente. Entonces una opción es poner aquí un condensador a tierra. Este condensador se llama CB, que ya lo habíamos usado antes. Es un condensador de bypass, o un condensador de derivación, un condensador de, ¿cómo podemos poner? Bypass. Lo que hace es que en pequeña señal va a eliminar RB, y entonces si se utiliza CB, ¿verdad? Todas estas de arriba es si no se utiliza. Pero si utilizamos CB, entonces las ecuaciones así como están las vamos a simplificar, y entonces vamos a quitar todos los términos donde aparezca RB, ¿verdad? Quitamos todos los términos donde aparece RB, y al final, como 1 sobre GM en paralelo con RB tendría a ser la más pequeña, esto tiende a esto, esto tiende a esto, y al final queda esta ecuación, ¿verdad? Que va a ser RC RS más 1 GM, como ya lo teníamos antes. Y entonces la impedancia de entrada es solo 1 GM con RE. Bueno, técnicamente aquí también aparece RE, ¿verdad? Porque RE no lo estamos borrando, pero creo que simplifiqué más de la cuenta. RE, pero si considerábamos la regla de diseño que pusimos anteriormente, entonces esto aproxima a 1 sobre GM, y entonces nos queda así: RIN y ROUT, y entonces no hay problema. Esos condensadores, entonces los de bypass, ayudan a levantar un poco la ganancia cuando estamos en pequeña señal. La otra polarización, ¿verdad? Entonces, por divisor de tensión, lo que tendríamos que hacer es volver otra vez a dibujar el circuito. Ahora tenemos RC, RE, condensadores, nunca me alcanza el campo, condensadores, resistencia en serie, este es C1 y el otro es C2. Esto es tensión de salida, esto es tensión de entrada, y aquí vamos a poner el divisor de tensión. Entonces esto es R2, esto es R1, esto es USC, esto es USC, ¿verdad? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es hacer lo mismo, ¿verdad? Perfectamente podemos ponerle aquí el mismo condensador, y en pequeña señal uno sabe que la resistencia de base es simplemente R1 con R2, entonces las ecuaciones son exactamente las mismas, ¿verdad? Y entonces queda como estábamos aquí arriba. Si no se utilizaba CB, la resistencia de base pasa a dividir entre beta más 1. Y para este
pasa exactamente lo mismo. Entonces RB pasa a dividir, bueno, pasa al emisor, y entonces Rin quedaría como RS. En realidad RS no deberíamos ponerla, porque la impedancia de entrada, lo que dijimos anteriormente, no sé en alguna de las clases si se los expliqué, si tengo el dispositivo y tengo los condensadores de desacople, la impedancia es desde el condensador de desacople hacia adentro. Entonces RS no forma parte de la impedancia del amplificador. El amplificador es una cajita que tendríamos que dibujar aquí, ¿verdad? Si yo fabrico el amplificador y lo vendo, yo no vendo RS con el amplificador, ¿verdad? Entonces la cajita del amplificador es toda esta, y por lo tanto las impedancias son lo que está dentro de la cajita. Piensen, si ustedes tuvieran que vender este dispositivo, ustedes lo fabrican hasta los condensadores. RS y lo que le conecten por fuera no es parte del amplificador. Entonces RIN sería RE paralelo con 1GM más R1 R2 entre beta más 1, ¿verdad? Y aplica lo mismo del divisor de tensión. Entonces AV sería GM-RC por RIN entre RS más RIN, para no poner tantas ecuaciones. Y listo, así es como lo tenemos, ¿verdad? Ok, entonces en esta parte me gustaría revisar, porque ya tenemos muchas ecuaciones. Puedo hacer dos cosas. Es que la parte práctica la vamos a hacer en las tutorías, como hemos dicho. Entonces hay un ejemplo, el 5.58 del libro, que es el de Razavi, Fundamentals of Microelectronics, segunda edición, en la página 262, que está resuelto, donde tenemos una configuración completa, y lo que hay que calcular es, bueno, además del punto de operación, tenemos que calcular la ganancia, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Entonces me parece que es útil estudiar esta parte. Entonces tal vez voy a poner el circuito. Estos son 2.5 voltios. Tenemos aquí una resistencia de colector, 1 kilo ohm. Luego este está dibujado así, una resistencia de emisor de 400, y aquí es donde tenemos entonces Vout y Vin. Y de aquí hacia este lado vamos a poner R1 13 kilo ohms, R2 12 kilo ohms y un condensador que le vamos a poner CB a tierra. Entonces en el problema lo que van a ver es que hay valores de constantes, beta igual a 100 y S igual a 8 por 10 a la menos 16 amperios. VA tiende a infinito, y los condensadores, por ejemplo CB, también es un valor muy alto, lo que significa que en pequeña señal es un cortocircuito casi perfecto, y en gran señal es un circuito abierto. Entonces lo que hay que calcular es primero el punto de operación, en segundo lugar los parámetros de pequeña señal, que son RP,
bueno, GM, RP y RO. Bueno, RO no lo tenemos porque estamos con sin efecto early. Y en tercer lugar vamos a determinar AV, RIN y ROUT. Entonces, voy a poner las soluciones porque sí quiero explicar algo también importante. Las soluciones son que la corriente colector es 1.0163 miliamperios. La tensión base emisor, que es parte del punto de operación, son 725 milivoltios. Esa sería la solución de la parte 1. De la parte 2, GM son 39.09 milisiemens y la resistencia RP no la tengo calculada, pero bueno, RP es beta sobre GM, entonces son 100 entre 39 milisiemens. Y de la tercera parte tenemos una ganancia de 39.1, una impedancia de entrada de 24 ohms y una impedancia de salida de 1 kilo ohm. Todo esto es considerando que tenemos CB. Entonces, si quieren complicarlo un poquito más y ir más allá de lo que está en el libro, pueden quitarle el condensador CB y repetir el problema. Entonces, como número 4 es eliminar CB del circuito y repetir la parte 3, donde queda un poquito más complejo. Pueden resolver y calcular todas las ecuaciones algebraicas y después pueden sustituir los valores para asegurarse que les dé bien. Y entonces ese 4 es un poquito más complicado. Eso es un ejemplo de análisis, ¿verdad? Es prácticamente lo que vimos en la clase, nada más tienen que ponerle un poquito de números. Ahora lo que quiero hacer es explicar cómo podemos implementar este circuito sin usar resistencias, porque me parece que esa parte es muy útil. Y por ejemplo, la primera tarea que puse el semestre pasado tiene que ver con este circuito implementado en SPICE sin ninguna resistencia. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner diseño de circuitos integrados. En un circuito integrado no es que no se puedan poner resistencias, lo que pasa es que una resistencia de 13 kilo ohms va a ocupar mucha área. Por lo tanto, se prefiere en lo que se pueda eliminar resistencias y poner otros transistores para implementar las diferentes cosas. Entonces, lo que habíamos dicho es que, bueno, tenemos un transistor que es el transistor principal. Voy a dibujarlo como siempre lo hemos dibujado. Tenemos una resistencia RE, ahorita las quito, y una resistencia RC. De este lado tenemos que definir la polarización del circuito, donde prácticamente teníamos aquí dos resistencias. Y tenemos que poner entonces tensión de salida y la tensión de entrada, separadas por condensadores, ¿verdad? Los condensadores tampoco los podemos integrar, bueno, sí podemos, pero consumen mucha área. Ahora, ¿cuál es la idea del divisor de tensión? La idea del divisor de tensión es establecer aquí una tensión de base en corriente directa. Entonces, la idea de tener V1 y V2 o R1 y R2, perdón, es poder establecer esta tensión. Ahora, RE lo podemos reemplazar por una fuente de corriente, como habíamos dicho anteriormente, para que no tenga ningún efecto
con el funcionamiento del circuito, porque al final Vin se lo estamos aplicando al emisor. Esta resistencia no está haciendo casi nada, solamente está permitiendo que fluya corriente. Y la resistencia RC la podríamos reemplazar también por un dispositivo o por una fuente, con el propósito de maximizar la ganancia, porque si yo aquí tengo una impedancia muy alta, al final la ganancia de la configuración va a ser muy grande. Recordemos que AV era proporcional a GM-RC, y entonces si RC es muy alto, tenemos una ganancia muy alta, y eso lo logramos quitando esta resistencia y poniendo un transistor configurado como fuente. Entonces vamos a ir haciendo eso. Lo que necesitamos hacer entonces es tomar el circuito. Voy a dejar este aquí puesto y voy a ir haciendo los reemplazos, ¿verdad? Quito esto y entonces pongo fuentes o transistores como fuente. Si pongo un transistor como fuente, tengo que ponerle una tensión en la base, y eso me deja ahora un circuito un poco más complicado para la polarización, porque vean que ahora necesito una tensión para el transistor de abajo, una tensión para este segundo y una tensión para este tercero, y tengo que calcularlas dependiendo de lo que yo quiera que fluya a través del circuito. Además, cada uno de estos transistores tiene una impedancia, ¿verdad?, que está ahí por efecto Early. Entonces este tiene una impedancia RO, esta tiene una impedancia RO, y este también tiene una impedancia RO. Entonces vamos a ponerle números a los transistores. A este le vamos a poner Q1, Q2 y Q3, y entonces esto sería RO3, RO2 y RO1. El transistor 1 y el transistor 3 son fuentes de corriente, entonces si les ponemos una tensión de directa simplemente conducen corriente. El transistor 2 es el amplificador de esta configuración, que es el amplificador de base común. Le ponemos la entrada de un lado, la salida del otro, ¿verdad? Y este transistor está funcionando de manera de que la corriente por el transistor es función de la tensión de entrada, ¿verdad? Para Q1, la corriente de Q1 no es función de Vin, ¿verdad? La corriente de Q1 solo es función de V1. Por eso es que esto es una fuente de corriente, que es diferente al segundo, porque la corriente del segundo sí depende de Vin. Y la corriente por el 3 no depende de Vout tampoco. Bueno, sí, en realidad sí depende. Lo que tengo que hacer es darle vuelta, ¿verdad? Y poner un transistor PNP. Perdón, yo sé que estas cosas pueden parecer muy salidas, sacadas de la manga. Tiene varias explicaciones. La primera es que queremos mantener una impedancia de salida alta. Si tuviéramos a este transistor al revés, la impedancia de salida del circuito sería muy baja, porque tendríamos un emisor en la salida. En general, emisores en la salida no son buena idea, porque la impedancia de salida se cae. Entonces por eso tenemos que este transistor, el de arriba, lo vamos a hacer como un transistor PNP. Eso para efectos de la impedancia de salida. Entonces, si tuviéramos que determinar, ya casi paso a la otra parte. Bueno, podemos hacerlo de una vez. La impedancia de entrada de este circuito sería RO1, que es la resistencia que tenemos aquí en el emisor, en paralelo con la impedancia que tengamos de aquí hacia arriba, ¿verdad? Que sería 1 entre GM2 en paralelo con RO2, que es aproximadamente igual a GM2, pero digamos que lo podemos dejar así, porque ya tenemos la impedancia de aquí hacia abajo, que es RO1, y la impedancia de aquí hacia arriba, que es RO2 en paralelo con 1 sobre GM. Y para la impedancia de salida, esta se complica un poco más. Vamos a ver que es RO3, que es la impedancia que tenemos hacia arriba, y la impedancia hacia abajo. Entonces hacia abajo es RO2, pero tiene
de generación de emisor y el emisor es RO1. Entonces aquí hay que devolverse a buscar la ecuación que teníamos arriba para la impedancia desde el colector de estas configuraciones, que es esta. Me la voy a llevar. Y entonces lo que tengo es RO2 más RP2 en paralelo con RO1, que es la resistencia de emisor, 1 más GM2 RO2. Y aquí es donde hay que empezar a ponerle cuidado a los números que le ponemos a cada uno de los transistores. Luego, este término de la izquierda es más pequeño que todo lo que está a la derecha. Ahorita no se aprecia, pero lo que está a la derecha es que RO2 se multiplica también por un factor que depende de las impedancias. Entonces el término de la derecha es mucho más importante, y con esto la impedancia sigue siendo bastante alta. Si hubiéramos tenido el PNP arriba, el NPN, el problema es que si hubiéramos tenido este circuito, ¿verdad? La impedancia desde aquí es RO2, bueno, es todo lo que tenemos aquí, pero ya no sería solo RO3, también tendríamos 1 sobre GM, y al final toda la ecuación tendería a GM3. Entonces, por esa razón es que el transistor de arriba no puede quedar siendo un NPN, tiene que ser un PNP. Ok, entonces con esto ya sabemos cuáles son las impedancias. La ganancia la podemos calcular de aquí también. Entonces la ganancia de esta configuración la vamos a calcular como GM2 RC, que sería ahora GM2 multiplicado por la impedancia de salida. Esa es la ganancia, porque todo lo que está conectado en el colector afecta a la ganancia. Entonces, en lugar de poner solo RC, ahora hay que poner toda la impedancia que está en el colector. Ya no tenemos RC, ahora tenemos una combinación de muchas cosas. Entonces, estas tres son como el análisis de esa parte del circuito. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que no hemos dicho nada sobre V1, V2 y V3. Y no tendría sentido, no valdría la pena hacer eso si lo que después vamos a llegar a hacer es esto, ¿verdad? Estas tres resistencias, o cuatro, ¿verdad? Porque tendríamos que hacer divisor de tensión. Esto funciona, pero es un circuito muy malo porque también las resistencias tienen tolerancias, etc. Entonces lo que queríamos era usar solo transistores. Para eso entonces hay que diseñar un circuito de polarización. Y el circuito de polarización también lo podemos hacer con transistores. Entonces, para esa parte, voy a pasarme para acá y voy a poner circuito de polarización. Y entonces vamos a tener esto así como está. Y de este lado necesito estas tensiones, pero entonces lo que vamos a hacer es hacer un divisor de tensión también, pero lo vamos a hacer a pedacitos. Y entonces lo que vamos a poner son, consideren lo que pasaría si yo hago esto. Voy a poner aquí diodos, solo que estos diodos los voy a diseñar con mucho cuidado. Normalmente yo sé que los diodos de silicio son de 0.7, ¿verdad? Pero cuando los pongo en serie, si todos son iguales, van a dividir la tensión por igual. Pero si empiezo a jugar o a ajustar con ajustar las áreas de los transistores, puedo llegar a establecer una relación, ¿verdad? Creo que esta parte también la podríamos retomar cuando estudiemos el circuito con MOSFETs. Con MOSFETs es un poquito más sencillo. Pero básicamente un diodo es tomar al transistor y conectarle la patilla de la base o la terminal de la base con el colector, ¿verdad? Y entonces al final el circuito me quedaría así.
Y entonces las tensiones en estos nodos 1, 2 y 3 son V1, V2 y V3, y lo que tenemos que diseñar muy bien es el parámetro IS de estos transistores. Ya a estos les había puesto Q1, Q2 y Q3, entonces a estos les voy a poner Q4, Q5, Q6 y Q7. Y entonces estos son los mismos, 4, Q5, Q6 y Q7. Y vamos a poner aquí VCC, y entonces diseñando IS, que IS es proporcional al área de los transistores, el área del emisor, puedo tener entonces diferentes tensiones, porque lo que puedo hacer es, por ejemplo, que Q7 inclusive lo puedo poner al revés también, para poder definir si lo pongo de esta manera, tendría la misma tensión emisor base que el transistor Q3, y entonces en teoría si los IS son iguales tendría la misma corriente. O lo que yo puedo hacer es que con Q7 establezco la corriente que va a fluir por todos los transistores, y después a partir de la ecuación de Shockley, ustedes saben que la corriente colector es IS por la exponencial de VB entre VT menos 1. Si tengo que la corriente de colector es la misma por todos, y lo que tengo es que los IS son diferentes, esto me va a dar diferentes VBs. Entonces puedo despejar VBE de Q4, Q5 y Q6. O prácticamente, si sé cuál es el VBE que necesito, por ejemplo, que yo necesite aquí en la base del primer transistor, no sé, 0.7 voltios, en la base del segundo necesite 1.4 y en la siguiente necesite 2 voltios, o incluso puedo llegar a poner 1.2 aquí, y aquí puedo llegar a poner 1.7, o las tensiones que yo necesite las puedo despejar, y entonces sé cuál es el área que le tengo que poner a todos los transistores, y entonces el problema se vuelve un problema de cálculo de áreas. Entonces al revés, voy a poner despejar el área de Q4, Q5 y Q6 a partir de IC y VB. Siguiendo esto, siguiendo que IS es proporcional al área, entonces al final despejo los IS que requiero, y IS lo busco en una tabla de parámetros, y de ahí despejo el área, y entonces así tendría que dibujar los transistores. Los transistores, cuando los dibujamos en silicio, creo que no en activos, creo que no se ve mucho esta parte de la fabricación. Tenemos una oblea, y entonces tenemos que ponerle, bueno, hay muchos procesos, una tina de tipo N, luego aquí la base, y aquí el emisor. Entonces esta terminal es el emisor, esta terminal es la base, y esta terminal es el colector. Aunque existen otros tipos de transistores, ¿verdad? Este sería un transistor vertical, porque la parte más delgada de la base está aquí, ¿verdad? Tal vez no lo dibujé a escala, pero lo que podría hacer es comprimirlo verticalmente. Tampoco va a quedar a escala, obviamente, pero entonces la idea es que la base es la región más angosta. Esa es una forma. Después hay transistores HBT, que son heterojunction, bipolar, y así. Entonces estos los pueden buscar y pueden ver cómo se fabrican, etcétera. Pueden leer papers de cómo se hacen estos transistores, etcétera, etcétera. Entonces,
como ven, no hace falta usar resistencias para construir un circuito. Aquí lo único, yo sé que es mucha información para una sola clase, pero lo que tienen que tener en mente es que cada uno de estos transistores cumple una función específica. Al final de este curso vamos a poder analizar circuitos que tengan 30, 35 transistores, siguiendo siempre o observando y analizando la función que tiene cada transistor. Entonces, viendo un circuito como estos, todos los diodos son de polarización, Q3 y Q1 son fuentes de corriente y Q2 es el transistor principal. Sabiendo que tenemos la entrada en el emisor y la salida en el colector de Q2, entonces sabemos que este circuito es de base común. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Por ahora me interesa que resuelvan el ejercicio que les puse aquí en la clase. Y después, cuando veamos las configuraciones con MOSFET, vamos a repasar o retomar otra vez cómo hacer circuitos con transistores. Y podríamos hacer ejemplos y también una tarea similar a la del semestre pasado. Ahí en los videos del canal está la explicación completa de esa tarea. Creo que todavía es muy pronto para verlos. Pero entonces cuando llegue el momento yo les digo para que se pasen a algún otro video. Igual les voy a explicar toda la teoría este semestre, paso por paso. Ok, entonces vamos a quedar aquí. Hoy me sobraron 4 minutos, pero no quiero complicar más de la cuenta las cosas. Ya vimos base común completa, y lo que tienen que ir haciendo, como este curso tiene muchísimas ecuaciones y muchas fórmulas, es haciendo su propio formulario. Entonces todas estas ecuaciones que están en un cuadrito las pueden poner en un formulario para que las tengan a mano, y que cuando estén resolviendo ejercicios como por ejemplo este último, el de las polarizaciones completas, ustedes sepan cuál es la ecuación del núcleo y cómo afectan los componentes externos cada uno de los parámetros. Por ejemplo, qué pasa con RB, por qué lo ponemos en el emisor, ¿verdad? Y si queda todo eso del emisor en paralelo con RE, cómo se divide con RS, cómo partimos el circuito, ¿verdad? Cómo analizamos la ganancia completa en un circuito haciéndolo por etapas. Entonces una etapa es el divisor de tensión, la otra etapa es el núcleo, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con los condensadores? Creo que hemos visto bastantes cosas. Entonces, quedamos aquí. Gracias por ponerme atención y nos vemos en la clase del próximo viernes. Muchas gracias.